Hoy, en el noticiero Estrella TV. Más mensajes de texto revelan que Kate del Castillo estaba emocionada con que el Chapo fuera socio de su tequila. Investigan quién entregó el dinero para producir la película del Chapo que se estrenó el pasado viernes. Un tornado deja destrucción y muerte en Florida. Los damnificados intentan resurgir de los escombros. Marchas y actos de desobediencia en el día de Martin Luther King en diferentes estados. Llega el virus del Zika a Estados Unidos. Las mujeres y los niños corren mayores riesgos. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Los saluda Adriana Yáñez. Y aunque Kate del Castillo parece no estar tomando muy en serio el problema en que se metió por su relación con el Chapo Guzmán, nuevos mensajes de texto son evidencia de que al menos tenía intenciones de convertirlo en su socio comercial. Hoy se conoció que será obligada a declarar ante la Fiscalía que investiga un supuesto lavado de dinero. Raúl Rodríguez nos tiene el informe. Mensajes de texto interceptados por servicios de inteligencia en 2015 y publicados por el diario El Universal revelan que Kate del Castillo quería ser socia del Chapo Guzmán en la producción de su tequila que sale a la venta en los próximos días. Vamos a querer toda la vida. Sería divino asociarse con el Chapo, dijo la actriz mexicana en un texto enviado el 15 de abril al abogado del rey de la cocaína. En el intercambio de mensajes el mismo día, el abogado le dice que ojalá se vuelvan socios y ella le contesta, increíble. Pero esto no es todo. El 15 de julio, a solo días de la segunda fuga del siglo, el abogado le dice que está festejando porque el Chapo se escapó de la cárcel. Kate le contesta que ella está festejando aún más. La actriz mexicana había dicho que esta semana explicaría su verdad ante un medio de prensa mexicano. Luego publicó en Instagram, ¿en verdad piensan que estoy estresada? Insinuando que no le preocupa su situación. Pero ahora las cosas se han tornado aún más serias. Hay más evidencia de sus nexos con el Chapo y su verdad ya no será expuesta solo ante un medio de comunicación, como ella pretendía, sino ante las autoridades, porque la PGR la ha llamado a declarar la próxima semana. Es exclusivo para la señorita Kate del Castillo. Allí tendrá que explicar cómo su papel de actriz y su tequila, Honor del Castillo, se cruzaron con los caminos del Chapo. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y el reciente estreno de la película sobre el Chapo Guzmán ha despertado las sospechas de las autoridades mexicanas del posible financiamiento de esta producción fílmica que muestra el lado humano del narcotraficante más poderoso del mundo. Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Escapón. Algo empecé a notar que traían los gringos y el presidente. En México llegó a las salas una de las películas más controvertidas del momento. Se trata del filme El Capo, la fuga del siglo. Y es que esta película surge a poco más de una semana de la tercera captura de uno de los narcotraficantes más buscados en México y quien quería ser inmortalizado en la pantalla grande. Irineo Álvarez es el protagonista de este film y nos contó cómo la película se hizo famosa. El viacruces, digamos, empezó cuando se lanza la noticia de que se iba a estrenar y los medios empiezan a cuestionarme sobre este personaje. Y es que esta película muestra a Joaquín, el Chapo Guzmán, como un hombre bondadoso y amable. Por ello, las autoridades investigan un posible financiamiento por parte del Capo. Por su parte, el director aseguró que esta película tiene recursos obtenidos de forma independiente y hasta el momento, él no ha sido llamado por alguna autoridad para declarar, como ya sucedió con Kate del Castillo. Mi amor, ¿por qué no nos vamos a Brasil? Ahí también te gusta. El Chapo, la fuga del siglo es una de las películas más taquilleras de este fin de semana aquí en México y sus protagonistas han asegurado que la captura de Joaquín Guzmán lo era, alias El Chapo, y este film solo han coincidido en el tiempo. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticieros Estrella TV. Gracias, Víctor. Y precisamente hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Cree que México ha fallado o no ha querido investigar el lavado de dinero del Chapo Guzmán? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero Cierre de Edición.
Y para evitar que el Chapo Guzmán se fugue nuevamente de la prisión del Altiplano, las autoridades están usando hasta perros entrenados para detectar exclusivamente el olor del jefe del cartel de Sinaloa. Los caninos van siempre acompañados de oficiales armados que graban diariamente lo que hace el capo dentro del penal. Y la ola de violencia que impera en México sigue cobrándose la vida de más funcionarios públicos. Esta vez el fiscal federal de Saltillo, en Coahuila, Carlos Gil Hernández, fue asesinado tras recibir varios impactos de bala a las afueras de su casa. Hernández falleció en un hospital local, indicaron las autoridades. Una investigación está en curso para determinar quiénes fueron los culpables de su muerte. Y la furia de la madre naturaleza volvió a sentirse con fuerza en Estados Unidos. Esta vez fue el estado de Florida, donde un par de tornados borraron del mapa varias casas rodantes y dejaron un saldo trágico. Carlos Vázquez con el informe. Dos poderosos tornados dejaron llanto y destrucción en los condados de Manatí y Sarasota. Además de destruir varias viviendas, la furia de los vientos causó la muerte de 2 personas y 5 heridos y dejaron a 20,000 residentes sin el servicio de electricidad. Según los meteorólogos, la aparición de estos tornados, que no son comunes en la Florida, son la consecuencia del fenómeno El Niño, que seguirá afectando no solamente a este estado, sino a todo el país en este año. Las autoridades recomendaron a los residentes estar alertas ante la posibilidad de fuertes lluvias para esta semana. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Y aprovechando un aniversario más del nacimiento de Martin Luther King Jr., trabajadores del Aeropuerto Nacional en Washington, D.C., realizaron una protesta para exigir salarios más dignos. 10 ciudades más participaron en esta manifestación que busca acabar con la desigualdad en los aeropuertos del país. Alfredo Miranda nos amplía esta noticia. En el día consagrado al líder de los derechos civiles Martin Luther King, trabajadores aeroportuarios realizaron un acto de desobediencia civil exigiendo mejores condiciones salariales. Estos trabajadores están ganando salarios de pobreza, algunos están ganando hasta $6 la hora porque son trabajadores de propina. Luis Alberto, de 57 años, trabaja 15 horas al día levantando equipajes en el aeropuerto Reagan de Washington. Pese a ello, no logra cubrir sus gastos. Trabajo en 2 trabajos y no me alcanza para sobrevivir. Y yo creo que necesito tener un solo trabajo y pueda vivir decentemente. Organizaciones religiosas, sindicales y políticas respaldan el pedido de los trabajadores de incrementar su salario mínimo a $15 por hora. A los bajos salarios se suma el maltrato. El empleador usa su poder y discrimina a uno como latino. El bajo precio de los combustibles está beneficiando a las aerolíneas. Sin embargo, estas no mejoran los salarios de los trabajadores y tampoco reducen las tarifas para los pasajeros. Estos trabajadores son quienes hacen a estas compañías muy ricas, sin embargo no quieren compartir nada de eso, de esas riquezas con estos trabajadores que ahorita están sufriendo trabajando 2 y 3 trabajos para sostener su familia. Los trabajadores aeroportuarios esperan que la acción de este día logre convencer a sus empleadores sobre la necesidad urgente de incrementar sus salarios. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Miles de personas marcharon en todo el estado de Texas para celebrar un aniversario más del líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. En ciudades como Dallas, Houston y San Antonio se realizaron diferentes marchas y desfiles en honor al desaparecido líder afroamericano. Y continuando con el ambiente de protestas, pasamos a San Diego, California, donde decenas de personas se tomaron las calles de la ciudad para exigir el fin de la explotación y el tráfico sexual que afecta seriamente al sur del estado. Manuel Ocaño nos tiene más detalles. Cientos de personas protestaron en San Diego en contra del creciente problema del tráfico humano y la explotación sexual y laboral. Hemos tenido víctimas de Honduras, de San Salvador, de México, de todo tipo de esclavitud. En el mundo, el tráfico y la explotación dejan ingresos que se comparan con los del narcotráfico, pero en el sur de California, la explotación comienza a rebasar el interés que tienen los delincuentes por vender drogas. Ahora los delitos son administrados ilegalmente por las pandillas y las víctimas, de acuerdo con autoridades federales, son cada vez menores, de entre 12 y 13 años de edad, contactadas y seducidas a través de redes sociales. In this district, Southern California, we have seen a 1,000% increase in sex trafficking in the last 5 years.
En San Diego, Manuel Ocaña, Noticiero Estrella TV. Más adelante, semana crucial para millones de indocumentados que esperan que ocurra un milagro en la Corte Suprema. También, más cubanos llegan a la frontera estadounidense escapando de la pobreza. Y el virus del Zika llega a Estados Unidos. Las autoridades de salud toman medidas de emergencia. Y una mujer sufría los peores abusos, pero nadie podía escuchar sus lamentos. Ya regresamos con esta historia de horror. De regreso con ustedes. Bueno, y las esperanzas de 5 millones de indocumentados siguen puestas en la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si acepta escuchar el caso del alivio migratorio. Sin embargo, la ansiedad por saber qué puede pasar se ha apoderado de los migrantes hispanos que dependen de esta decisión para salir de las sombras. Abel Álvarez nos tiene el reportaje. Siempre hay una piedra en el camino. Es la frase usada por Isabel Medina para describir lo que sintió el viernes al saber que aún la Corte Suprema no decidía sobre DAPA y ampliación de DACA. Sentí más que derrota, decepción y esa tristeza profunda de no poder tener nada en las manos todavía. Isabel lleva 19 años en Estados Unidos, el mismo tiempo sin ver en persona el rostro ya cambiado de su madre y quien está enferma en México. Al saber que su reencuentro demorará más, no puede contener las lágrimas. No puede haber nada que se pueda comparar al dolor como ser humano, de no saber cuándo puedo volver a ver a mi madre. Esta madre indocumentada mexicana quiere ser enfermera. Sin embargo, ese deseo puede ser truncado por la Suprema Corte o las redadas. Tristemente, al correr el tiempo y incertidumbre, sin tener una seguridad, es lo que me hace estar más preocupada, porque no importa si es guatemalteco, mexicano, de Honduras, no importa dónde seas, si llega ahí, te va a llevar. Millones de indocumentados tienen cifradas sus últimas esperanzas en estos días. Sin embargo, no garantiza de ninguna manera que la Corte Suprema vaya a aceptar el caso o que lo vaya a resolver de manera favorable para los migrantes. Mañana martes la Corte Suprema dará a conocer su agenda de la semana, por lo que se espera que anuncie a más tardar el viernes que escuchará el caso de DAPA y ampliación de DACA. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Abel, estaremos pendientes. Y el primer grupo de cubanos que estaba varado en Centroamérica finalmente llegó a Miami. Otros caribeños recién van cruzando la frontera de Estados Unidos y esperan que el resto de sus compatriotas ya no enfrenten más problemas en su recorrido por Centroamérica y México. Rosa María Orbach nos tiene el informe. Después de meses de estar varados en Centroamérica, un pequeño grupo de inmigrantes cubanos finalmente llegó a Estados Unidos, mientras que 8,000 más esperan su oportunidad para continuar su viaje hacia el país del norte. Lo que más le pido es a Dios, porque también tuve la oportunidad de estar varado ahí con ellos, y lo que más le pido todos los días a Dios por ellos, porque los ayude. Como todos los migrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos, los cubanos solo tienen un objetivo principal: sacar adelante a sus familias lejos del comunismo y la pobreza que se vive en la isla. Bueno, el plan es trabajar y servir al país que voy a entrar, a ver, como un ciudadano útil y trabajador. Precisamente los gobiernos de Guatemala, Costa Rica y El Salvador se reunirán este jueves en la capital guatemalteca para analizar este plan piloto, que tiene por objetivo movilizar a los cubanos varados en Centroamérica hacia Estados Unidos. Según el Centro de Investigaciones Pew, la ola migratoria de cubanos alcanzó en el 2015 su pico histórico en una década, llegando a más de 43,000 personas. Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV. Más adelante, nace el primer bebé con microcefalia en Estados Unidos a consecuencia del virus del Zika. También se acabaron los privilegios para la ex vicepresidenta guatemalteca y la mandan a la cárcel. Y definen las rutas que cubrirá el Papa Francisco durante su visita a México. Ya regresamos con los detalles. Y un gusto que continúa con nosotros.
y se confirmó el primer caso de infección por el virus del Zika en Estados Unidos. Se trata de un bebé que nació con microcefalia en un hospital de Hawái. Según las autoridades sanitarias, la madre del recién nacido contrajo el virus el año pasado cuando residía en Brasil. Sin embargo, descartaron que haya riesgo de transmisión en Hawái. Y continuando con esta noticia, las autoridades de salud estadounidenses alertaron a todos sus ciudadanos que no pueden viajar a unas 14 naciones de Latinoamérica debido a la amenaza de las enfermedades transmitidas por el zancudo. Mélida Araniva nos dice qué tipo de reacciones se han producido en El Salvador, uno de los países en la lista. Con megafumigaciones y abatización casa por casa, las autoridades de salud salvadoreña reaccionaron ante la advertencia de no viajar a este país centroamericano, hecha por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por considerar que hay mucho riesgo de contraer enfermedades como el Zika, dengue y el chick. Vamos a fumigar, vamos a batizar, pero también lo más importante es la concientización de la población en el tema de las medidas preventivas. Los funcionarios de salud reconocen que El Salvador es uno de los países de la región donde más riesgo hay de contagio por medio del zancudo. Todos los centros escolares públicos del municipio de Mexicanos también ya están listos para que ahora que inician la clase los niños estén más protegidos. Es por eso que están impulsando sendas campañas de fumigación en los sectores más afectados por las enfermedades. Enfermedades que uno le ponen bastante grave, pues podría hasta perder la vida por la deshidratación que eso causa. Las autoridades de salud reportan un alza en los casos de Zika, pero una baja en el chick y el dengue. Aún así, la amenaza es eminente. Y es que la advertencia de las autoridades de salud norteamericana incluye también a otros 13 países de Latinoamérica, entre estos México, Guatemala, Honduras, Haití, Brasil y hasta Colombia, entre otros países. En San Salvador, El Salvador, Mélida Araniva, Noticiero Estrella TV. Gracias, Mélida. Y por orden de un juez de la capital, la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, internada en un hospital privado por una infección respiratoria y urinaria desde noviembre del año pasado, deberá regresar el próximo viernes al penal de Mujeres Santa Teresa. La decisión se tomó luego de que Valdetti ha respondido positivamente al tratamiento médico y no es necesario que permanezca más tiempo en la clínica. A regresar, una mujer sufre los peores abusos de su vida y nadie podía escuchar sus desgarradores gritos. Y miles de jóvenes se ofrecen como voluntarios para la visita del Papa Francisco a México. Conozca sus recorridos. Ya regresamos. Regreso con ustedes. Bueno, y un médico sueco fue acusado de secuestro y violación agravado por mantener drogada y encerrada en un búnker a una mujer durante casi una semana en septiembre del 2015. El caso salió a la luz pública cuando el sospechoso, junto con la mujer, entraron a una estación de policía para quitar el reporte sobre su desaparición, pero al despertar sospechas de las autoridades, el médico fue arrestado. El juicio empezará el 25 de enero. Y en otras noticias, a menos de un mes de la visita del Papa Francisco a México, las autoridades federales y eclesiásticas continúan afinando todos los detalles de la logística que se va a implementar para la llegada del pontífice. Se tiene previsto que el Papa use 5 vehículos durante su recorrido por la capital azteca y 3 estados más, y en la que colaborarán casi 400,000 voluntarios. La visita del pontífice está generando gran expectativa entre los fieles católicos de ese país. Y por segunda ocasión en menos de un año, Uber disminuyó entre un 10 y un 12% las tarifas que cobra a sus socios por prestar el servicio en México. La noticia causó malestar entre los conductores afiliados a la empresa, que lanzaron el hashtag Un Día Sin Uber, para que unos 20,000 autos no trabajaran en todo el país, a considerar que la medida afecta seriamente sus ingresos. Y ahora nos vamos a la capital japonesa, donde 270 mascotas con sus dueños se reunieron para romper el récord mundial de yoga con animales que poseía la ciudad de San Diego en Estados Unidos. Dirigidos por un maestro en esta disciplina,
Estos caninos y sus amos demostraron grandes destrezas para estirar sus músculos y hacer diferentes poses que fueron admiradas por cientos de curiosos. Y en la capital mexicana, cientos de personas y sus mascotas se dieron cita en la iglesia de San Bernardino para conmemorar el Día de San Antonio de Abad, patrono de los animales. Después de asistir a un servicio religioso en honor al santo, estos perros, gatos y hasta patos recibieron la tradicional bendición con agua bendita. Bueno, amigos, gracias por su atención y sintonía. Nos vemos mañana con más información. Bye bye. Chao, chao.